Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bien, hermanos, ahora va a pasar nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies para así reverenciar este momento. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Un placer estar aquí. Gusto estar de nuevo en la casa del Señor. Vamos a orar para presentar ese momento delante de nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, qué bueno es una vez más estar en tu casa, Señor, estar adorando y bendiciendo tu nombre, estar glorificándote y exponer tu palabra. Padre, pedimos tu dirección sobre ella, tu dirección sobre nosotros para que nos ayudes a exponerla como solamente, como lo que son, Señor, como tu palabra. Te suplicamos su entendimiento para poder entenderla y también la dirección de tu Espíritu para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos en la serie del Evangelio según San Juan. Les confieso que cuando empezamos a estudiar este pasaje en el capítulo 8, del verso 12 al verso 20, nuestra intención era, en un día, en un sermón, predicar esos 8 versículos, desde el verso 8 al verso 20. Pero cuando seguimos estudiando, nos dimos cuenta que solamente vamos a poder predicar un versículo del día de hoy, y es el versículo 12. Dice allá en Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, recordemos que esas palabras Jesús las pronuncia después del evento con la mujer sorprendida en adulterio. No sabemos si fue en el mismo día o en la misma escena, pero el punto es que subsecuente a eso, Jesús dijo esas palabras. Y Él dice, vamos a dividir ese versículo en dos partes. Primero, la declaración que Jesús hace acerca de sí mismo, y segundo, lo que Jesús dice respecto a los demás hombres. Primero Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Mis hermanos, aquí Jesús hace otras de las declaraciones en el Evangelio de Juan, de las cuales Él dice: yo soy. ¿Recuerdan en los capítulos anteriores? Cristo había dicho: yo soy el pan de vida. Más adelante, Él dirá: yo soy el buen pastor. Él también dirá: yo soy la puerta. En Juan también Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero aquí Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Cristo no es un iluminado como los otros hombres.
Él no es como Buda, Él no es como Gandhi, Él no es como Mahoma, Él no es como algún lama, Él no es como ningún otro líder religioso. Él no es como ningún hombre, Él no recibió una iluminación. No, Él es la luz del mundo. Él dice eso, yo soy la luz del mundo. Él no dice, yo soy la luz de Israel. Tampoco dice, yo soy la luz de los judíos. No, Él es la luz del mundo. Esas palabras implican que el mundo necesita de la luz y que está sumido en las tinieblas. Así tampoco para los pobres, así tanto para los pobres como para los ricos, tanto los de un color de piel como del otro color, tanto como para el intelectual como para el que no es intelectual, todos los hombres están en tinieblas y todos necesitan la luz, que es Cristo. La luz de este mundo, mis hermanos, no es la psicología, tampoco es la religión. La luz de este mundo no es la ciencia, tampoco son las artes, ni tampoco es el deporte, ni la política. La luz de este mundo no es la bondad humana, ni tampoco nada que ver. La luz de este mundo es Cristo. Punto. Cristo es la luz. La luz del mundo es Jesús. Aparte de Él, no hay liberación de la negrura del pecado. Aparte de Él, todos los hombres están en oscuridad. Aparte de Él, no hay conducción por el camino de la vida, ni conocimiento acerca del verdadero sentido de la vida y de las cuestiones de la eternidad. Solamente Cristo puede dar la respuesta verdadera a esas cuestiones. La mayoría de los hombres están en un estado de tan oscuridad que no alcanzan a percibir ni siquiera el valor inmenso de sus almas, ni a comprender la verdadera naturaleza de Dios, ni a formarse una idea de las realidades que existen más allá de la tumba. A pesar de todos los descubrimientos del arte y la ciencia, el ser humano, mis hermanos, está en tinieblas. Tal como dice el libro de Isaías en su capítulo 60, versículo 2. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mis hermanos, este mundo está sumido en tinieblas. Este mundo está sumido en oscuridad. Pero Isaías sigue diciendo, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mis hermanos, en este versículo, ¿quién es la luz? En este versículo de Isaías. ¿No? Se lo leeré de nuevo. Porque aquí, Isaías capítulo 60, verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién es la luz? Jehová, Dios. Dios es la luz. Hermano, esa también es una declaración en la que Cristo afirma ser Dios. ¿Quién es la luz en el Antiguo Testamento? ¿Quién es la luz? Dios. El Salmo 27, verso 1, ¿qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y Cristo dice, yo soy la luz. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mis hermanos,
si Dios es la luz y Cristo dice, yo soy la luz, Cristo está diciendo, yo soy Dios. Cristo está afirmando una vez más que Él es Dios. Él no es simplemente un maestro o un rabino, Él es Dios. Pero aparte de eso, mis hermanos, eso también nos enseña de Cristo, que Cristo es la palabra de Dios encarnada. Él es la palabra de Dios en persona, hecho hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo Juan inicia su evangelio? Juan capítulo 1, versículo 1, él dice, en el principio era el verbo. Algunas traducciones dicen era la palabra, sinónimo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Y en Juan capítulo 1, verso 8, 9 dice, respecto a Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y hablando de Cristo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Mis hermanos, Cristo es la luz, de eso no hay duda. Pero Cristo está tomando atribuciones que solamente le corresponden a Dios. O Cristo es un blasfemo, o Cristo es Dios. ¿Por qué decimos que Cristo es la palabra de Dios encarnada cuando Él dice yo soy la luz? Bueno, el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios capítulo 6, verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mis hermanos, la palabra dice a sí misma que ella es luz y Cristo dice, yo soy la luz. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en esos posteriores días ha hablado por el Hijo. Pues hermanos, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Tan sencillo como eso y a la vez tan profundo como eso. Cristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Mis hermanos, cuando Cristo dice, yo soy la luz, ¿qué más les recuerda? ¿Qué cosas en el Antiguo Testamento les recuerda? Bueno, yo les voy a ayudar. Moisés con la columna de nube de día y de noche una columna de fuego. ¿Qué más? ¿Quién? La creación, pero en ese caso no aplica, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, pero Cristo no fue hecho, Cristo es eterno. ¿Qué más nos recuerda? El candelabro, o el candelero de los 7 candelabros en el tabernáculo, cuál era la única fuente de luz dentro del tabernáculo. Mis hermanos, aquí tenemos un contraste entre dos palabras que Cristo usa. Leamos de nuevo. Él dice, yo soy la luz. Por una parte, Cristo habla de la luz. Y por otra, Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Aquí tenemos la luz y las tinieblas mencionadas. Las tinieblas nos hablan de muerte, de ignorancia, de pecado. La luz nos habla de vida, de conocimiento y de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso respecto a nosotros, los seres humanos? Bueno, Cristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué implica eso? Que el que no le sigue
¿En qué estado está? Está en tinieblas. Mis hermanos, ciertamente el ser humano nace y vive en las tinieblas. Vayan conmigo, por ejemplo, al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Libro de Efesios, luego de Gálatas, capítulo 2, verso 1 al 3. Él dice allá dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Estábamos en luz o estábamos en tinieblas? En tinieblas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el capítulo 4, verso 17, vayan conmigo, de Efesios, también nos dice qué tan oscurecidos estábamos. Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, oiga esa palabra, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así estamos, mis hermanos, con el entendimiento, o estábamos. Y ese es el estado natural del hombre. El entendimiento entenebrecido, en otras palabras, oscurecido. Pero también, mis hermanos, vayan conmigo allá mismo al libro de Efesios, en su capítulo 5, verso 8. Yo creo que aquí lo dice bastante claro. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué éramos? Tinieblas. Mas ahora sois en el Señor. Andad como hijos de la luz. Mis hermanos, el ser humano de manera natural y de que nace y mientras vive en esa vida, está en tinieblas. Está en tinieblas. No importa su nivel de educación, no importa sus conocimientos de filosofía, no importa en qué religión nazca, nace en tinieblas. Nace en tinieblas. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8. Juan, capítulo 3, verso 18, por favor. Juan 3, 18. Allá nos dice, o nos hace saber, qué tan en tinieblas estamos. No es que el ser humano está en tinieblas deseando la luz. No. No es que el ser humano está perdido deseando ser salvo. No. Juan capítulo 3, verso 18. Allá dice el Señor: el que en él cree, Cristo hablando respecto a sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire cuál es el problema. Verso 19, perdón. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mis hermanos, el ser humano está en tinieblas y ama estar en tinieblas. Ese es su estado natural. Ama estar en tinieblas y aborrece la luz. Mis hermanos, por eso, yo sé que lo he dicho antes,
Pero por eso es que yo no creo en ese tipo de testimonio. Cuando alguien testifica, yo no era cristiano, pero yo siempre tuve temor de Dios. Le repito, por eso no creo cuando alguien dice, yo no era cristiano, pero yo siempre tuve temor de Dios. No, mis hermanos, mentira. Usted era impío y usted amaba las tinieblas y aborrecía la luz. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y más que eso, no queríamos venir. No queríamos venir. No queríamos venir. El ser humano está en tinieblas, no importa quién sea. Y más que eso, no puede salir de las tinieblas, ni tampoco quiere. El hombre no puede salir de las tinieblas mediante métodos humanos como la educación, la meditación, la religión, ni la psicología. Ni tampoco los deportes pueden sacar a alguien de las tinieblas. Perdón. Disculpen. Entonces, si el ser humano no puede salir de las tinieblas mediante métodos humanos, ¿qué camino o qué puede hacer para salir de las tinieblas? Vaya conmigo de nuevo a Juan capítulo 8, verso 12. Vamos a leer de nuevo ese versículo. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, ¿qué tiene que hacer el ser humano para no andar en tinieblas? ¿Qué tiene que hacer? Andar en luz. ¿Y andar en luz qué significa? ¿Qué es eso? Seguir a Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Permítame aclarar primero qué Cristo no está diciendo aquí. Cristo no está diciendo, yo tengo un poco de luz que le puedo dar a un grupo selecto de discípulos o de cristianos, los cuales tendrán una iluminación por encima de los demás. No, Cristo no está diciendo eso. Cristo tampoco está diciendo, algunos de mis discípulos tendrán una luz especial para guiar a otros. No, Cristo no está diciendo eso. Y se lo digo, mis hermanos, porque hoy en día, tristemente, en muchos círculos evangélicos, algunos supuestos profetas se venden como que ellos tienen una luz especial por encima de los otros creyentes. De manera que si alguien quiere una respuesta de Dios, tiene que ir donde ellos, si la quiere rápido, obviamente. Porque ellos tienen una vía directa para hablar con el Señor. No. Cristo tampoco está diciendo, la luz que yo tengo está muy por encima de todos los seres humanos, de manera que los indoctos no pueden alcanzar esa luz y necesitan que alguien los guíe para que sean iluminados. No. Cristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Mis hermanos, mire qué simple. Todos los cristianos, sin distinción alguna, tienen la luz de Cristo y por ende no andan en tinieblas. Todos ellos tienen la luz de Cristo por igual. La luz de Cristo no es repartida para un grupo selecto, para todos. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Mis hermanos, Cristo también dice algo. El ser humano, el pecador que está en tinieblas y quiere salir de las tinieblas, lo que tiene que hacer es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mis hermanos, Cristo es el farol, Él es la antorcha para sacar al pecador de las tinieblas. Nosotros debemos ofrecerle a Cristo a los pecadores. No debemos ofrecerles métodos religiosos. Tampoco debemos ofrecerle oraciones por problemas particulares, no. Debemos ofrecerle a Cristo para que salgan de las tinieblas. Solo Cristo puede iluminar al pecador para sacarlo de las tinieblas. No debemos ofrecerle nuestra religión, nuestras convicciones personales y mucho menos, tampoco, mis hermanos, entiéndanme con lo que voy a decir, no andamos por ahí ofreciendo nuestra iglesia, andamos ofreciendo a Cristo. Cristo es la luz. Cristo también promete algo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo no está diciendo, bueno, mis discípulos, yo lo iluminé en un momento, pero ahora, a partir de cierto momento, puede ser que yo vuelva a las tinieblas. No. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 5, vayan conmigo. San Juan capítulo 1, verso 5. Mire cómo dice el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Cómo distinguimos a un verdadero discípulo? Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, eso está claro. En Él no hay tiniebla. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice eso nosotros? ¿Qué dice eso? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es, mis hermanos, la evidencia del verdadero creyente? Que andamos en luz. Primero, andamos en luz. Segundo, tenemos comunión con Él. Y tercero, tenemos comunión con los demás creyentes. Pero eso parte de la verdad principal de que Dios es luz. Y como Dios es luz, los hijos de Dios andan en luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si alguien dice ser cristiano, ¿qué decimos que implica las tinieblas? La muerte, el pecado, ¿verdad? El engaño, la mentira. Y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, muerte espiritual, en mentira. Mentimos y no practicamos la verdad. Nadie, mi hermano, que ande en tinieblas y que ande en pecado puede decir que es un verdadero discípulo de Cristo. No. Vamos de nuevo a Juan, verso 8. Capítulo 8, verso 1. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, ¿qué significa seguir a Cristo? Bueno, para seguir a Cristo, primero hay que creer en Él. Segundo, hay que conocerlo. Usted no puede seguir a alguien que no conoce. Y tercero, debe aceptar quien Él dijo que es. Es decir, debe aceptar a Cristo
debe aceptar a Cristo tal cual Él es. Debe aceptar, mis hermanos, que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, seguir a Cristo es otra cara de la moneda, de decir que debemos arrepentirnos y creer en Él. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de que en este mundo Dios nos ha traído a la luz. A una persona dicen, no, entonces, o quieren poner a Dios como un tirano diciendo, no, entonces los únicos que están iluminados o los únicos que tienen la verdad son los cristianos. Sí, sí. Pero qué Dios tan déspota y tan tirano que solamente a los cristianos, según lo que algunas personas acusan, solamente los cristianos son los que tienen la luz, dicen ellos. Bueno, Dios pudo dejar ese mundo en tinieblas. ¿Entiende? Dichosos somos nosotros de que Dios nos dio una luz, o nos dio la luz, que a su Hijo Jesucristo. Lo único que podemos hacer es aceptar la luz que Dios nos ha dado. Decíamos al principio, mis hermanos, el ser humano no puede salir de las tinieblas o alcanzar la iluminación mediante sus métodos. No. Y entiéndame, yo no estoy en contra del estudio, pero no puede alcanzar la iluminación mediante el estudio, mediante la ciencia, mediante las artes, mediante el deporte, mediante la política, mediante la psicología o cualquier otra cosa que se venda como un milagro para cambiar la conducta del hombre. No. Solamente Cristo. Cristo es la luz. Punto. Todo aquel que no es en Cristo está en tinieblas. Si alguien quiere andar en la luz, debe seguir a Cristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Qué bueno has sido, Señor. Inmenso eres Dios. Ayúdanos a seguir comprendiendo y profundizando lo que significa esa tremenda declaración de tu Jesucristo. Yo soy la luz. Amén.